Este día vamos a comenzar un nuevo seminario aquí en el colegio, que se llama Seminario de Estudios Tamaulipecos. Entonces, este seminario ahorita les voy a explicar un poquito de qué se trata, pero antes quiero darle la bienvenida a la licenciada Buentierra, ella es la representación de nuestro presidente municipal, el ingeniero Alfonso Sánchez. Bienvenida. Tenemos también presente al licenciado Sergio Lemos, el vicecoordinador del Grupo Beta. Bienvenido. Tenemos al licenciado Juan Zamora, que viene en representación del señor Juan Villafuerte del Sindicato de Jornaleros. Tenemos también a la regidora María Aurora Castillo, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida. Y a todos ustedes también que nos acompañan, bienvenidos. Todos son amigos y entonces vamos en esta mañana a comenzar nuestro seminario. Una breve palabra de qué se trata este seminario. Esta es una idea que surge de nuestros investigadores, nuevos investigadores, que es el doctor Oscar Hernández y la doctora Artemisa López. Ellos pensaron que era importante traer a Matamoros en este momento tan difícil a las gentes que están trabajando sobre Tamaulipas, no solo sobre lo que es la parte de Matamoros, toda la frontera, sino también qué pasa en Tampico, qué pasa en otras localidades. Entonces, esta es una invitación que le hacemos a los colegas que están en otras instituciones, también nosotros en algún momento pondremos, tratando de que nos cuenten qué se está haciendo todo sobre Tamaulipas, porque nuestro estado está tan castigado ahorita que pareciera que las cosas no se está haciendo nada. Entonces aquí vamos en este seminario, que en un principio lo vamos a hacer cada 2 meses, el doctor Oscar coordina esta sesión, y vamos a traer especialistas de otras localidades. Esta mañana tenemos un especialista que nos va a decir ahorita el doctor Oscar. Entonces queremos que nos acompañen. Lo vamos a hacer cada 2 meses, el primer miércoles quedamos de cada 2 meses. El siguiente seminario es el 8 de agosto. Lo va a coordinar la doctora Artemisa. Entonces son bienvenidos. Saben que todos los eventos del colegio son absolutamente gratuitos. Nos daremos muy bien pagados con su presencia. ¿Perdón? Exactamente. Bueno, entonces este es el primer evento de muchos otros que esperamos que nos compartan. Otros habrán sido más grandes, luego les platicaremos casi al final qué es lo que vamos a tener en el futuro. Sin más, le voy a dar la palabra al doctor Oscar Misael Hernández. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte, que esta mañana coordina la presentación. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días. También damos la bienvenida pues aquí nos acompaña del Sistema DIF municipal. Muchas gracias por tu presencia. La idea del seminario es justamente empezar a conocer qué tipo de estudios se han generado sobre el estado de Tamaulipas, ¿no? Porque transitamos por esta región, hemos vivido esta región, su zona fronteriza, conocemos su zona centro, conocemos diferentes lados del estado de Tamaulipas, pero desde las ciencias sociales nos preguntamos, bueno, ¿qué se ha hecho? O sea, ¿qué temas se han abordado? Y sobre todo, ¿qué se ha aportado desde las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y la idea entonces justamente es empezar a conocer todo este tipo de trabajos. En esta ocasión nos distingue con su presencia el doctor Efraín Sandoval. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en el programa Noreste, en la ciudad de Monterrey. Él es doctor en Antropología y se especializa en el estudio de las dinámicas transfronterizas entre el noreste mexicano y el sur tejano. Este año será publicado su libro Infraestructuras Transfronterizas, etnografía de itinerarios en el espacio social Monterrey-San Antonio. Actualmente investiga sobre el comercio de Fayuca en Monterrey y el sur de Texas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato. Y hoy viene a exponernos la charla titulada Un dispositivo comercial transfronterizo entre Texas, Tamaulipas y Nuevo León. Sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por el interés de venir a escuchar esta plática. Y generalmente cuando uno empieza una presentación, pues además de decir muchas gracias, etcétera, etcétera, uno dice, pues me da mucho gusto estar aquí. Pero en este caso yo lo quiero decir no como un mero formalismo,
ayer que venía para acá realmente sentía mucho gusto, porque desde marzo de 2010 que no venía en la frontera de Tamaulipas. Estaba en aquel entonces yo haciendo un trabajo de investigación, que es este trabajo que les voy a mostrar, y tuve que suspender la parte del trabajo en Tamaulipas por los acontecimientos de violencia e inseguridad que se extendieron mucho sobre todo en esa época. Y pues realmente son acontecimientos que a uno lo marcan y que por lo mismo a uno le da como mucho gusto estar como reiniciando, ojalá una nueva temporada de visitas a esta región. Y bueno, además yo también soy tamaulipeco, así es que también me significan algo todos estos acontecimientos, ¿no? Bueno, hoy voy a presentar parte de los resultados de la investigación que estoy haciendo actualmente. Es una investigación que comencé en el año 2007 en un nivel explorativo, pero ya hacia el año 2009 digamos que empecé a profundizar con estancias más prolongadas de campo. Es una investigación que tiene que ver con eso que comúnmente podríamos llamar el comercio de fayuca, y que en realidad se interesa por lo que yo llamo el flujo global de mercancías, el flujo global y la comercialización local de mercancías, a través del caso de eso que yo llamo la economía de la fayuca. Esto de la fayuca es un término que en realidad yo estoy como retomando. O sea, hoy ya no hablamos mucho, ya no usamos mucho ese término, ¿no? Es un término que usábamos más hace algunas décadas para referirnos, bueno, todos los que estamos aquí lo entendemos muy bien, ¿no? Para referirnos principalmente a todas estas mercancías, la mayoría de ellas, pues eran muchos aparatos electrónicos, ¿no? Que llegaban a las casas de las clases medias bajas, clases medias altas de muchas ciudades de México, y que bueno, fueron muy difundidas, y sobre todo como una manera de hacerse de mercancías y como un comercio hace algunas décadas, y que cambió mucho a partir de 1994 con la apertura comercial, ¿no? Pero es una economía que todavía subsiste, aunque de manera diferente, y entonces yo me estoy abocando a estudiar lo que ahora yo llamo la fayuca, que sigue siendo mercancía que viene de la frontera para venderse, sobre todo, digamos, de manera informal en muchas ciudades del país, ¿no? Estas mercancías a lo mejor son distintas a aquellas que había en los años 80 o 70. Incluyo ahí en eso que llamo fayuca, pues a muchas, ustedes pueden ver aquí eso que en algunos lugares se llaman chinerías, chucherías, chácharas, como quieran llamarle. También sigue habiendo fayuca de aparatos electrónicos, hoy de muchos dispositivos, de computadoras y todo esto, pero también hay mucho comercio de ropa, tanto nueva como usada. Yo también incluyo ahí a la fayuca, y también incluyo ahí a la mercancía que ya, justamente por estos cambios a partir de 1994, con el Tratado de Libre Comercio y con las políticas de integración regional, también incluyo ahí a las mercancías que entran por nuevas rutas. Por ejemplo, hoy entra mucha mercancía desde Asia por el puerto de Manzanillo, que digamos que es algo así como la nueva frontera, ¿no? para este tipo de economía. Y bueno, dentro de en este tema, en este fenómeno, digamos, a mí lo que me interesa es cómo se comercializa localmente. Cuando me refiero a cómo se comercializa, quiero decir a cuáles son las prácticas económicas, las prácticas de consumo, y cuáles son las relaciones sociales que de alguna manera aceitan la maquinaria del comercio global de mercancías. Porque estas mercancías
son parte de lo que se llama la cadena global o el flujo global de mercancías. Son mercancías producidas, la gran mayoría de ellas en Asia, la gran mayoría en China, y la producción de estas mercancías obedece a lógicas de compañías capitalistas transnacionales enormes, que en principio nada tienen que ver con el comercio que hace una persona en una pulga o en un tianguis en alguna ciudad de México, pero que yo a través de este proyecto estoy interesado en mostrar que pues sí tienen que ver, hay una vinculación, hay una relación. Ese gran comercio, esa gran producción masiva de mercancías a nivel global se sostiene también gracias a estas pequeñas prácticas de compra-venta, a este pequeño comercio que se hace en los tianguis, en las pulgas, que es como el aceite que de alguna manera participa para que un engrane siga dando vueltas y un engrane más grande también siga dando vueltas, ¿no? Y en ese aceite que hace mover ese engrane participan también las lógicas políticas de organización que ayudan a que funcionen esos mercados, pero también las lógicas económicas y las lógicas culturales de la gente común y corriente que compra cualquier artículo barato de este tipo, ¿ok? Bueno, por ahí es, en términos generales, la idea de este proyecto en el que estoy haciendo actualmente. Entonces, para ese proyecto, pues yo hice visitas a los comercios mayoristas. Esta foto que está ahí es la foto de un comercio mayorista en el centro de Laredo, Texas. Hice visitas a este tipo de lugares y platiqué en los casos que fue posible con los propietarios, en la mayoría de los casos con los managers, o sea, con los empleados encargados de estos locales. Y en Monterrey, que es el otro punto de esta investigación, pues platiqué con muchos comerciantes, también con líderes sindicales, y tratando de entender cómo se organiza todo este comercio, ¿no? En esta parte de las prácticas económicas de la gente, yo estoy trabajando una batería de conceptos que apenas estoy armando, y en el texto que mandé para este seminario pues explico de manera breve. Hablo de algo que algunos otros antropólogos y geógrafos llaman el dispositivo comercial. Un dispositivo comercial consiste en un conjunto de prácticas, lugares y movilidades que caracterizan al comercio que sucede entre ciertos lugares específicos y entre ciertas poblaciones. El dispositivo es un sistema social complejo, caracterizado por jerarquías, múltiples formas de intercambio que varían en su intensidad y a las cuales se aplican códigos y normas que forman parte de una ética social que hace sentido a todos aquellos que participan de él. Además, el dispositivo es susceptible de ser identificado, preservado y de movilizar los lazos sociales. Se trata entonces de formas de hacer economía que marcan la continuidad espacio-temporal entre diferentes flujos y lógicas comerciales y que son más bien un medio para reproducir y perpetuar relaciones sociales. Entonces estos dispositivos se caracterizan, o sea, yo estoy estudiando un caso, pero esto también sucede en poblaciones fronterizas en todo el mundo, y no nada más en poblaciones fronterizas. O sea, Monterrey mismo no es una ciudad de frontera, ¿no? Pero uno puede ir a mercados en ciudades de África y en ciudades de Europa y en ciudades de Asia, y se va a encontrar este mismo tipo de mercancías y se va a encontrar este mismo tipo de comercio. Pero estos dispositivos sí siempre tienen la característica de incluir una parte fronteriza. Se caracterizan más bien por ser una especie de trastorno en relación a las economías oficiales, por atravesarlas y por existir justamente gracias a las diferencias de riqueza entre los estados nacionales. Se trata de un comercio que se alimenta del paso a través de las fronteras y que constituye eslabones fundamentales para la cadena global de mercancías. Y bueno, en el caso de la economía de la fayuca, en el caso que estoy estudiando,
yo me enfoqué a las ciudades bueno, a los pares binacionales Laredo, Nuevo Laredo y McAllen, Reynosa. Yo le expliqué a Oscar cuando me invitó, yo tuve que suspender la parte de Tamaulipas cuando estaba haciendo el trabajo, pero de todas formas mucha de la información que me arrojó el estudio, tanto en Texas como en Monterrey, implica a las ciudades fronterizas de Tamaulipas. Vaya, lo uno no se explica sin lo otro, o dicho de otra manera, son parte de un mismo sistema, ¿no? Y bueno, si puedes pasar a la siguiente lámina. Aquí hay unos mapas que yo hice a partir de la información que recopilé en el trabajo de campo. Son flujos, por ejemplo, el de arriba es el flujo del comercio de objetos usados o de saldos. Ahorita voy a explicar más ampliamente ese flujo. Y este de abajo es el flujo de las mercancías que vienen desde Asia, que llegan a los puertos de California, en la zona de Los Ángeles, y luego se expanden a través de la frontera y atraviesan principalmente a través de Laredo y Nuevo Laredo, entrando a México, pero también hay otro flujo que implicaría una flechita que viniera aquí a la parte de Colima, en el Pacífico, que es una mercancía que viene de Asia y que llega por Manzanillo y se interna principalmente hasta la Ciudad de México, y de ahí se distribuye a muchas partes del país. Estos flujos han cambiado, también tengo información sobre eso, han cambiado en el tiempo, no siempre han sido así, y esos cambios tienen que ver también con cambios en las mismas ciudades fronterizas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la zona de Texas, los cambios en el tipo de mercancía han estado también acompañados con el cambio en el tipo de grupos étnicos, ¿no? Al inicio los judíos dominaban el comercio de electrónicos en la frontera de Texas, electrónicos y adornos para la casa, porcelanas y todo esto, muchos objetos de vidrio que venían desde Europa vía Nueva York. Y luego con los electrónicos japoneses esto empezó a cambiar, empezaron a llegar comerciantes chinos, y hoy los que más dominan son los comerciantes coreanos. Entonces son rutas que han ido cambiando, pero también ha ido cambiando los grupos étnicos que dominan, y también ha ido cambiando la forma de hacer este comercio desde el enlace con la frontera de México. ¿Ok? En la siguiente, por favor. Y bueno, este es un esquema en el cual trato de resumir el flujo global de mercancías. Más o menos, para no demorarme tanto, la idea aquí es el flujo comienza en esta parte con las fábricas que están, en este caso serían en China, que pueden estar en alguna otra parte de Asia, pero mayoritariamente en China, y que llegan al área de Los Ángeles, a los puertos de California. Se trata de mercancías, algunas que van directamente para ser vendidas por las grandes empresas como Walmart, Target, JCPenney, todas las que ustedes quieran, en un circuito que podríamos llamar un circuito de menudeo. Entonces, en esos almacenes, pues los consumidores tradicionales van y compran esas mercancías, las compran, las usan, pero luego se deshacen de ellas. Y muchos de ustedes sabrán que en Estados Unidos pues es muy común el sistema de las ventas de garage, pero también el sistema de donación a las organizaciones de beneficencia, que sobre todo recopilan ropa. Hay contenedores enormes donde recopilan esta ropa para luego venderla y así hacerse dinero para mantener sus actividades. Y entonces esa ropa y esos objetos luego los compran unos comerciantes que se especializan en la compra de saldos o de mercancía usada, ¿no? Y los saldos los compran también directamente a las compañías que se deshacen de mercancía de temporada que no se vendió o mercancía que tiene algún defecto, etc. Entonces son comerciantes especializados. Aquí no se ven las flechitas, pero todo esto viene a dar aquí, pues.
a estos comerciantes especializados, que luego son quienes venden a las pulgas que están en la zona, en este caso en la zona de Texas. Y bueno, pero hay otro circuito que es el circuito de la frontera, que es el circuito de las mercancías, llamémosle chinas, baratas, económicas, y que se difunden en almacenes mayoristas a lo largo de toda la frontera, a partir de que llegan a las costas de California. Entonces también hay quienes sostienen a estos almacenes mayoristas en la frontera de Estados Unidos, son principalmente comerciantes mexicanos. En el caso de la frontera de Texas, la mayoría de estos comerciantes vienen de la Ciudad de México, de Monterrey, y algunos otros de Guadalajara, y también de ciudades medias, un buen número de ciudades medias en el país. Pero los comerciantes más fuertes vienen de México y de Monterrey. Y por supuesto, muchos comerciantes de la frontera de Tamaulipas vienen a comprar aquí también. ¿Para qué? Para luego vender en mercados, en pulgas, en tianguis, en México, ¿no? Estos mismos comerciantes también le compran a las pulgas que están en este caso en Texas, y para lo mismo, para luego vender en México. Pero hay un pequeño detalle, que hay que hacer que esas mercancías crucen la frontera. Entonces las mercancías pueden cruzar la frontera a través de la cajuela de mi propio auto, la pueden cruzar a través de mi bolsa tipo chivera que yo meto en un camión, pero también la pueden cruzar a través de un personaje que se llama el fletero o pasador, que es especialista en cruzar la mercancía y a través de sus contactos con empleados de las aduanas fronterizas. Y luego ese fletero pasador me entrega la mercancía en mi domicilio, y ya yo la vendo en mi casa, o la vendo en un mercado o en una pulga. Pero para vender en un mercado o en una pulga yo tengo que tener un permiso, tengo que normalmente pertenecer a una agrupación sindical de comerciantes. ¿Okay? Eso es parte de la organización. Y finalmente, pues el comerciante ya le vende a lo que sería el consumidor final en México. ¿Okay? Básicamente ese es como todo el circuito en términos muy generales, pero todo este circuito, y esa es la parte que a mí me interesa, está lleno de relaciones sociales muy particulares que hacen que el circuito pueda funcionar. ¿Okay? Hay jerarquías, hay órdenes, hay oficios, y también hay maneras de hacer tratos, de intercambiar favores. También entra aquí la solidaridad, pero también entra la coerción, el contubernio. Todos esos son aspectos que tienen que ver con las relaciones sociales que sostienen este flujo y que viene a dar al hecho de que funcionen las mercancías, de que sean producidas las mercancías en Asia, ¿no? Aquí también cabe hacer mención que la idea es que estas mercancías que llegan a la frontera, eso que llamaríamos las chinerías o chácharas o como quieran llamarles, son muchas veces copias, o se hacen aprovechando los moldes de la producción que solicitan las grandes empresas transnacionales. ¿Okay? Entonces estas mercancías también vienen en los contenedores, a veces vienen junto con la mercancía que sí está etiquetada, viene otro tanto de mercancía que no está etiquetada. Cuando llega un contenedor a una frontera, a un puerto, es muy difícil saber si en ese contenedor hay 1 millón de lentes, como marca la etiqueta, el oficio, o hay 1.300.000 lentes. Nadie puede saber qué cantidad exacta de mercancía hay. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una parte que pues yo lamentablemente no puedo ir a China a ver cómo funciona. Ojalá un día pueda hacerlo, pero también allí hay, entonces, también ahí hay contubernio, también ahí hay todo esto. ¿Okay? Bueno, para el caso de esta presentación, pues yo me interesé, me pidió Oscar, me dijo, pues es un seminario de estudios tamaulipecos, y yo le dije, híjole, pues es que mi problema es que justamente ese, que yo
no pude hacer una temporada extendida de trabajo en la frontera de Tamaulipas. Pero pues luego me puse a escarbar y dije, pues claro, Tamaulipas aquí está, o sea, porque es parte de esto, no se puede entender sin la parte de la frontera, ¿no? Ya en otro trabajo que hice sobre el consumo, por ejemplo, de los regiomontanos que van a Texas a hacer consumo, pues yo ahí vivo las ciudades de Tamaulipas, de la frontera de Tamaulipas, pareciera que ni siquiera están, o sea, son meros lugares de paso. Desde que uno agarra la carretera saliendo de Monterrey, los anuncios panorámicos te hacen referencia a las ciudades de Texas, no te hablan de Nuevo Laredo, no te hablan de Reynosa. Pero en el caso de este comercio, estas ciudades sí juegan un papel importante. En el caso de la economía de la Fayuca, por ejemplo, Reynosa, yo creo que principalmente Reynosa, estas ciudades son utilizadas como centros de abastecimiento para el comercio de Fayuca, aunque el volumen de comercio es mucho menor que aquel que se hace en las ciudades de la frontera de Texas. La mayoría de los comerciantes mexicanos que compran al mayoreo en ciudades como Laredo y McAllen pues son originarios de Monterrey, de la Ciudad de México, pero también hay muchos comerciantes de la frontera de Tamaulipas que compran en estos lugares. Aunque compran volúmenes menores, hay comerciantes de México, de Monterrey y de otras ciudades que viajan a la frontera pero no cruzan hacia Estados Unidos, se quedan en México porque no tienen visa para cruzar, ¿okay? Entonces viajan para comprar este tipo de mercancías pero en la frontera de Tamaulipas, aunque en volúmenes menores. Y bueno, hay muchos comerciantes, o sea, mucha gente tanto de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y las ciudades de la frontera que cruzan también para abastecerse de estas mercancías. Los mismos mayoristas de la frontera de Texas me dicen es que el comerciante de la frontera de Tamaulipas me compra menos, pero a lo mejor viene más, o sea, está ahí más constante, ¿okay? Y a lo mejor el de Monterrey y México cuando viene pues compra un volumen enorme, ¿no? Porque hace un viaje cada tanto, ¿no? Y bueno, estos comerciantes de la frontera de Tamaulipas pues luego venden en alguna pulga, en algún mercado aquí mismo en Matamoros y en algún sector popular, etcétera, ahí hacen su comercio, ¿no? Bueno, yo entonces veo que me pregunto cómo participan los habitantes de estas ciudades de todo este comercio del que les estoy hablando, ¿no? Y yo preparé un texto para esta presentación y bueno, ahí aparecen como varios oficios, ¿no? Y varias maneras en las que estas ciudades participan de esta economía. En Monterrey, por ejemplo, tengo testimonios de comerciantes de pantalones de mezclilla usados de la marca Levi's, o sea, se especializan en ese tipo de marca. Que, por ejemplo, está el caso de Jerónimo que viaja a Reynosa y ahí compra pantalones tipo Levi's usados. Los compra y él compra, digamos, en un volumen modesto. Él va buscando modelos, colores, tallas, de acuerdo a lo que va faltando ya en su local, en la pulga de Monterrey, ¿okay? Entonces es un trabajo de ir buscando en los locales que hay en la frontera, ir buscando pantalón por pantalón, revisando que sea de buena calidad, que se pueda vender a un buen precio, que valga la pena, o que a veces hay que buscar un pantalón de un color que no hay mucho de por sí, pero la gente lo pide. Entonces es como una tarea que hay que ir haciendo poco a poco. Y en cambio cuando si él pudiera cruzar la frontera, a lo mejor pudiera llegar a llevarse una paca de pantalón Levi's, ¿okay? Sin estar haciendo tanto el trabajo de revisar. Está por ejemplo el señor Juan, un comerciante de abrigos de lujo en un mercado muy popular en Monterrey. Él vende abrigos usados, abrigos de mink, abrigos de zorro, abrigos de pieles exóticas. ¿Y cómo se abastece él de abrigos?
En Reynosa hay una persona que se dedica al claseo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es alguien que cruza todos los días para visitar los almacenes de ropa usada y buscar ropa usada de calidad que se pueda vender luego en Reynosa. A esto se llama claseo porque el sistema de la ropa usada es un sistema constante de clasificación. O sea, al inicio es una clasificación por calidades, por marcas, por modelos, ¿ok? Este claseo se va haciendo en el sistema, pero donde se hacen los últimos claseos son en la frontera, en donde se pueden abrir estas grandes sábanas o estas bolas enormes de ropa y se dejan para que la gente clasifique la ropa y pueda armar su propia paca, o los empleados del almacén armen pacas, o vaya gente como el amigo de Juan, y al estar buscando ropa también detecte abrigos que le pueden interesar a Juan, los lleva a Reynosa, le llama a Juan, y Juan viaja a Reynosa para ver la mercancía y negocian un precio. Juan, él ya sabe reparar los abrigos, sabe coser, sabe tratar la tela, conoce las necesidades de sus clientes y vende los abrigos a precios muy altos en un mercado en Monterrey, los venden a bonos. Entonces, bueno, ahí tenemos a un reinocense que clasea ropa, y hay muchos como ellos, ¿no? En Nuevo Laredo, también otro caso, está en Laredo, Texas. Encontré a José en una esquina de Laredo, del centro de Laredo, y comencé a platicar con él y resultó que él vive en Nuevo Laredo, todos los días cruza y él se dedica a empacar zapatos. Entonces, un comerciante viene de México a Laredo, Texas, compra zapato en mayoreo a un comerciante oriental y este zapato está en caja, y lo que le pide a José es que saque los zapatos de las cajas, los reempaque, es decir, que ponga zapato con zapato, los envuelva, arme un paquete con todos esos bultos de zapatos, de tal manera que se arma un paquete menos voluminoso que si trajera yo la pila de cajas, ¿ok? Entonces ese paquete yo lo puedo manejar más fácilmente, puedo cruzar incluso cargándolo en mis manos, y así lo puedo llevar después a la central y me voy a donde ustedes quieran en México, ¿ok? Entonces el trabajo de él es ese, ¿sí? Él y junto con otros hombres hacen ese trabajo, y también hacen el trabajo de estar descargando camiones cuando llegan con mercancía y están buscando empleo. Pues están viendo, cuando llega un camión hay que acercarse para ver si necesitan gente para descargar, ¿sí? Otro trabajo que hacen la gente de la frontera de Tamaulipas es el de empleado de estos almacenes, ¿sí? De estas tiendas, y muchos de ellos llegan a ser managers. Y el trabajo del manager es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque muchos de estos almacenes son propiedad de orientales, de coreanos, de chinos, comerciantes muy peculiares. Muchos de ellos en realidad no son comerciantes de origen. Y yo cuando empecé a hacer el trabajo, pues tuve la dificultad de que no podía hablar con ellos porque no querían hablar conmigo. Y poco a poco, a través de los managers, fui entendiendo. Los managers mismos me dijeron: no, es que no van a hablar con ustedes, o sea, ya no lo intenten. No les gusta hablar con nadie que no sea de su propio grupo étnico. Y además fui viendo, pues todos te van diciendo, tienen muy mal humor, son muy enojones, son gritones, etcétera. No tienen también ninguna formalidad en su negocio. Una manera muy distinta de concebir el negocio, ¿no? El comercio. Pero parte de esto incluye que el manager se convierta en una figura fundamental, porque el manager termina siendo, digamos, la cabeza, o sea, más que la mano derecha, termina siendo como la cabeza de muchos de estos negocios. Estos comerciantes orientales pueden irse a Los Ángeles a negociar mercancía, pueden irse a China, regresar un mes después, y todo ese tiempo quien estuvo al frente del negocio fue el manager, ¿sí? El manager negocia con los otros empleados,
incluso hay managers que determinan si se puede hacer un descuento o no, etcétera. O sea, tienen mucho poder de decisión. Y muchos de ellos pues, son población, son commuters, ¿no? Son población que todos los días se cruza la frontera para trabajar de aquel lado. Les mencioné yo que para cruzar las mercancías pues están los fleteros o pasadores, que les llaman. Muchos de ellos también son fronterizos. Hay grupos de fleteros también que son, en realidad son de Monterrey, pero en los casos que yo conocí, vi como que en la mayoría seguramente son más bien gente de la frontera de Tamaulipas. Y los fleteros pueden tener la capacidad algunos de cruzar un contenedor completo de mercancía, pero hay muchos que funcionan en grupos y que más bien cruzan mercancía que los comerciantes compran. O sea, si yo viajo a Monterrey a la frontera de Texas y compro mercancía, puedo decirle al encargado de la tienda: mira, ya te compré esta mercancía mayoreo, te dejo aquí el bulto de la mercancía, y mañana el señor Pedro va a pasar a recogerlo. El señor Pedro es un fletero que va recogiendo bultos de mercancía, va recogiendo mercancía en estos almacenes hasta llenar su camioneta tipo van, y luego ya cruza la frontera gracias a los contactos que tiene en la aduana y me deja mi mercancía en la puerta de mi casa en Monterrey. ¿Okay? Muchos de ellos también aprovechan para vender mercancía, también son comerciantes. Y bueno, ellos trabajan generalmente en grupo. Bueno, esto implica también pues que aquí participan en este comercio, participan los empleados, algunos empleados de las aduanas, pues muchos de los cuales pues también son habitantes, ¿no? de esta zona. Justo cuando venía para acá en Monterrey tomé un taxi y después de decirle al taxista a dónde viajaba, me empezó a comentar que él hacía 25 años trabajó en Matamoros para un comerciante que vendía fayuca. Y ya explicándome cómo estaba todo, porque pues claro que yo aproveché para hacerle preguntas, me decía: sí, es que mi patrón pues tenía 2 compadres en la aduana. Entonces pues imagínense, ¿no? Pero bueno, eso para mí es muy interesante, porque justamente pues me está hablando de que los empleados de las aduanas no es gente de paso, o sea, muchos son de fuera, pero también hacen vida aquí, ¿ok? Entonces hacen compadrazos, y esos compadrazos hacen amistades, y eso también sirve para que este sistema funcione, pues. Y bueno, finalmente pues todo esto a mí conforme fui haciendo el trabajo, pues hubo un actor, digamos, que se fue como cada vez convirtiendo en algo más importante en esto, que fue la gente del crimen organizado, que fue cooptando el trabajo de algunos de estos comerciantes, o fue cooptando algunas de estas funciones, algunos de estos oficios, porque algunos llegan a hacer eso. De tal manera que hoy algunas de estas funciones ya no se entienden sin el control que hoy ejercen miembros de los grupos organizados en torno al comercio del narcotráfico en la frontera. Y pues bueno, esa es parte también de la realidad de lo que sucede, de cómo más bien la parte fronteriza de todo este sistema pues funciona, ¿no? Se me olvidó pedirte que pasaras la siguiente. Ahí está una imagen de la gente claseando en un almacén de ropa usada, eso es en McAllen. Incluso esto incluye la parte de Nuevo Laredo, ya me tardé mucho, ¿no? Bueno, de Laredo a los cartoneros. O sea, al terminar la tarde, afuera en las calles del centro de Laredo hay muchas cajas de cartón y muchas pilas de cartón. Bueno, a estas pilas de cartón las están recogiendo ciertas gentes que andan con unos triciclos, las ponen ahí, luego de ahí las llevan a una camioneta pick-up que se va llenando de cartones, y esta camioneta pick-up luego viaja hacia Nuevo Laredo, y ahí en Nuevo Laredo el cartón se vende a una compañía que recicla cartón.
¿okay? Entonces también incluye hasta esto. Y bueno, concluyo, voy a leer nada más una parte de lo siguiente. Las ideas del dispositivo comercial o de economía de la Fayuca en realidad se refieren a un espacio y no tanto a un territorio, es decir, son conceptos para analizar relaciones sociales que suceden en un espacio geográfico muy amplio y sin conexiones físicas aparentes o evidentes entre personas que se ubican en territorios distantes y distintos. Visto así, resulta un tanto cuanto forzado definir la economía de la Fayuca o el dispositivo comercial como un fenómeno tamaulipeco o un fenómeno norestense. Se trata de un flujo, de una conexión entre actividades que suceden en China y que obedecen en principio a la lógica del gran capital transnacional y otras que se llevan a cabo en mercados populares de México bajo lógicas económicas muy distintas, en donde no domina una idea de acumulación y competencia capitalista, sino más bien un concierto de prácticas económicas basadas en relaciones cara a cara, la oralidad, la confianza y la reproducción social más que económica. Pero la conexión entre estas lógicas implica el cruce de fronteras, y para el caso el caso de estudio es en la frontera de Texas con Tamaulipas, en donde se observa claramente cómo la presencia de una frontera jurídica define el valor de las mercancías y las maneras de hacerlas cruzar para continuar dentro del amplio circuito de la economía de la Fayuca. Es ahí en la frontera en donde se encuentran ciertos oficios muy concretos al que podríamos atribuir el calificativo de fronterizos. Considero que estos oficios sí permiten describir y explicar algo de la realidad de eso que se llama Tamaulipas, hablar de su gente, de cómo vive y seguramente de cómo piensa. Es a través de los casos particulares que el estudio del dispositivo comercial permite diferenciar, si es que hay que hacerlo, entre los tamaulipecos y otros actores que participan de la economía de la Fayuca. Y bueno, yo hasta ahí dejaría la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Sandoval por habernos comentado sobre este tema tan importante que nos incumbe a todos, ¿no? Somos testigos de un constante flujo no solo de personas, sino también de mercancías, y normalmente mercancías y personas van juntas cruzando las fronteras, ¿no? Desde nos pega la gana ir a McAllen por unos chocolates nada más, o dar el rol y nos los traemos, ¿no? O personas que viven en otra dimensión y como forma de sobrevivencia pues traen ciertas mercancías que se distribuyen y somos consumidores de una u otra forma, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que es muy interesante, y lo que Efraín nos acaba de mostrar es que además es todo un sistema, todo un complejo, ¿no? En el que somos parte, y no solo como personas, también como instituciones, ¿no? Y tiene que ver en ese sentido políticas de instituciones, políticas de ayuntamientos, ¿no? Especialmente de ciudades fronterizas, tienen que ver programas asistenciales o programas de apoyo, tienen que ver programas de otro tipo, ¿no? Se abre ahora la oportunidad para quien tenga preguntas, quien tenga comentarios, quejas, todo es aceptable. Arturo. Tengo dos preguntas y más que comentario, una pieza de información. La primera pregunta es: ¿por qué tradujiste smugglers como fleteros? Cuando la traducción más literal es contrabandistas. Tengo sospecha que es mucha amabilidad. Segundo, sí, un eufemismo. No vamos al cagadero, vamos al baño. Evitamos decir palabras así muy fuertes. Otra, ¿hasta qué punto podemos decir que si yo voy aquí en Matamoros a un tianguis, ahorita estamos llenos de tianguis de la ciudad, las ventas famosas, hay forma de ventas de garaje, podemos suponer que ese que está vendiendo en su garaje está siendo extorsionado por los grupos delictivos del crimen organizado? ¿Hasta qué punto están cobrando derecho de piso o alguna otra cosa? Y el comentario es que tengo un sobrino que
que vive aquí, trabaja en el otro lado ahora. Es especialista en comercio internacional y trabaja en una tienda de ropa, no en tienda, sino en un lugar donde clasifican ropa usada, pero la van a vender hasta Angola, hasta Italia, hasta Pakistán. ¿Y qué otro país me dijeron? Y la India, y sale de aquí Brownsville. La ruta de salida desde aquí de Brownsville, están haciendo todo ese proceso, pero hasta allá, ¿no? Entonces es algo muy interesante sobre cómo pueden llegar a ser las rutas raras. Señor. Yo quisiera preguntarte, ¿qué impacto cultural tiene para la población fronteriza el hecho de mantener una actividad al margen de la ley? ¿Cómo se conforma esta nueva cultura en nuestras zonas fronterizas? Y por el otro ¿es un negocio al margen de la ley en México? Y yo preguntaría si también es un negocio al margen de la ley en los Estados Unidos. Porque entonces mi pregunta siguiente sería, ¿estamos ante un fenómeno nuevo de comercio mundial al margen de la ley, en donde no está regulado por las autoridades de los diferentes países y de sus regiones? A ver, hay otras dos personas. Antes un aviso, la idea de este seminario también fue compartir, enlazarnos con la sede del Colegio de la Frontera de Nuevo Laredo. Habíamos tenido problemas técnicos, pero me dicen que finalmente se pudieron conectar. Entonces también se va a abrir para comentarios o preguntas de nuestros compañeros en Laredo. Ahorita les damos oportunidad. Doctora Liz, perdón. Yo quería preguntarte un poco acerca de algún significado, algún sentido que se transmite a través de esas redes, de todo lo que nos marcaste. O sea, entendí quiénes forman parte, pero cómo se relacionan con algún significado. Y lo que más me hizo pensar en esto fue en torno a cómo se fijan los precios, y un poco lo que decía la persona que habló antes de mí, cuáles son los conceptos con los que viven la legalidad o ilegalidad del proceso. Y pensaba yo, hasta donde escuché o puse atención, hablaste de chinos, mexicanos, o sea, no norteamericanos, no escuché. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto hecho de que puedan ser redes entre extranjeros, aún con la participación de Estados Unidos, porque desde ahí se establece el negocio? O sea, ¿cómo eso puede estar influyendo en estos conceptos de legalidad o no y fijación de precios? Gracias. La primera parte de mi pregunta o de mi inquietud ya está planteada, es si la fayuca es fayuca en todo el ciclo o viene muy limpia hasta Estados Unidos y después ya se quita el pescadito. Y la segunda parte es las autoridades o los funcionarios mexicanos que están involucrados, porque creo que en el esquema está mencionado la aduana, pero desde el momento que se interna al país, pues seguramente hay otras como policías federales, Secretaría de Comunicaciones y otras más que seguramente hay en cada ciudad, porque después en la ciudad se distribuye abiertamente con la licencia de las autoridades mexicanas. Hacemos un corte y ahorita hacemos otra ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, pues los leteros o pasadores son contrabandistas. Es el término en que se les llama en esta economía de la fayuca. O sea, es el término EMIC, diríamos en antropología. Son contrabandistas, pero también, o sea, yo te digo, el término letero pasador es el término usado por el argot de los comerciantes.
Y el término contrabandista entonces obedece a otro argot, sí, a otro, digo, no sé, a lo mejor legalmente sí existe existe el delito de contrabando, me imagino, no sé si así lo llaman los abogados, tengo que averiguarlo para estar seguro de ellos. Entonces, pues en ese sentido, de acuerdo desde la perspectiva del Estado, pues serían propiamente llamados contrabandistas, ¿ok? Yo expresamente no estoy hablando desde la perspectiva del Estado, estoy hablando en este caso desde la perspectiva EMIC, es decir, la perspectiva del grupo al cual estoy estudiando. Y también ahí aprovechando hay que decir que sí hay tamaños, ¿no? O sea, hay el contrabandista, si quieres que lo llamemos así, que puede meterte un contenedor con mercancía, y hay el otro que pues mete su camioneta van viejita, que tal vez no esté seguro de si va a llegar hasta Monterrey porque antes de que se le descomponga, llena de pacas de ropa usada, ¿no? Y que si acaso tiene un socio que tiene otra camioneta en las mismas condiciones, etc., ¿no? Entonces sí hay una diferencia de tamaños importante ahí entre ellos. Y esta diferencia también la hacen los comerciantes en su actividad. O sea, hay un comerciante, o sea, el comerciante mismo se puede poner límites, incluso él solo, ¿no? O sea, el decir, no, pues ya, tal cantidad de mercancía, a lo mejor ya me encuentro una posibilidad de manejar tal cantidad de mercancía, pero eso ya implica otros riesgos, implica otros tratos, y ahí ya no voy a entrar, ¿ok? Entonces también en los comerciantes hay muchos tamaños, de hecho, hay mucha disparidad, hay mucha desigualdad en todos lados, y justamente gracias a esa desigualdad es que funcionan muchos tratos, ¿sí? Lo vemos mismo en las pulgas, en los mercados, o sea, hay diferencia en los locales, en los tamaños, en el tipo de mercancías y en las relaciones políticas al interior de los grupos sindicales. Ahí también se evidencian todas esas diferencias, ¿no? Sí, ¿hasta qué punto podemos decir que un comerciante está siendo extorsionado? Bueno, yo tuve casos de comerciantes que me decían cómo estaban siendo extorsionados. No todos están siendo extorsionados, no todo comerciante está pagando piso, eso sí, pero sí yo estoy casi cierto en que, por ejemplo, el pasador o fletero, ese sí ya no está funcionando de manera autónoma. O sea, de hecho, tuve testimonios en que aquel que osó intentar, trabajar de manera autónoma, pues pagó las consecuencias. Sí. Entonces, pues es igual, también hay funciones y hay tamaños, entonces hay los riesgos y los tratos, pues también cambian, ¿no? ¿Qué impacto cultural tiene para la población de la frontera esto de un negocio al margen de la ley? Bueno, en la literatura sobre la frontera y sobre las fronteras en el mundo, no nada más aquí, o sea, en la historia de las fronteras está la historia también de la ilegalidad. O sea, yo lo discutí ayer con los colegas, el Estado al construir legalidad va construyendo ilegalidad también. Y la construcción de la frontera, pues las fronteras, como las fronteras jurídicas, son una construcción de los Estados. Y esa construcción implica la construcción de ilegalidades. Así ha sido en todo el mundo, es parte de la historia de todas las fronteras. No, esto no es nada nuevo lo que yo estoy estudiando. La historia del contrabando es parte de la historia de la frontera. ¿Okay? Significa que la cultura de la población fronteriza es, digamos, ya está acostumbrada. Yo creo que ¿Le gusta hacer ese tipo de negocio o lo hace? Bueno, es que la mentalidad que se le forma a uno como yo no creo que una persona que viva en la frontera sea más propensa a cometer actos ilegales que una persona que no vive en la frontera. Eso sí no lo creo. Yo creo que hay diferentes formas de ilegalidad en todo caso, y en este caso sí nos toca participar, practicar, tolerar este tipo de ilegalidades, pero si vamos a otra zona donde que no sea fronteriza, pues vamos a lidiar con otro tipo de ilegalidades. ¿Ok? Entonces,
justamente para nosotros puede resultar menos problemático comprar, no sé, en la época de la fayuca de los aparatos electrónicos, pues a lo mejor era mucho menos problemático adquirir un aparato electrónico. Además, luego las legislaturas permiten cierta tolerancia de la movilidad de mercancías en las fronteras, etc. Entonces todo esto, claro que repercute en la manera de ser de la gente, o visto de otra manera, de otra forma, la manera de ser de la gente también hace que las fronteras se construyan de la manera que se construyen, ¿okay? Pero esto pasa en todos lados. O sea, yo no pensaría que un habitante de la frontera es más propenso a cometer actos de ilegalidad. En todo caso, es una cuestión de tipos, ¿sí? Y si le preguntamos a un habitante del centro del país, pues él sí seguramente va a decir que en la frontera son más tramposos y son más ilegales y viven de eso, etcétera, ¿no? Pero eso también pasa en otros países. O sea, los habitantes de la frontera y la frontera misma siempre vista como algo salvaje, malo, negativo, a lo que todavía es como ahí donde se acaba la civilización. Eso es una frontera, ¿ok? Entonces ahí domina el salvajismo. Pero estos son estereotipos más que... O sea, si escarbamos en el centro del país, pues también hay ilegalidad. Y de hecho, aunque yo estudio el caso de Monterrey, lo que verdaderamente sostiene todo este comercio está en la Ciudad de México. O sea, los volúmenes de comercio de la Ciudad de México son incomparables con los volúmenes de comercio de cualquier otra ciudad del país. ¿Okay? Entonces, los comerciantes verdaderamente grandes de todo esto están en la ciudad. ¿Sí? Es un fenómeno al margen de la ley en México y también en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que o sea, toda esa cadena que yo mostré incluye ese flujo que, si ustedes quieren llamarlo, es un flujo de ilegalidad que comienza en Asia y que termina acá, si lo quieren ver así. O sea, también en Estados Unidos hay frontera y también hay o sea, cuando les digo que si en un contenedor están marcados 100 millones de lentes y hay un millón de lentes y hay 1.300.000 en realidad, bueno, ahí ya, cuando se llenó con 1.300.000, ahí ya estamos hablando de ilegalidad allá en Asia, ¿no? Cuando llega acá podemos decir es imposible saber, ¿sí? Pero en ese es imposible también hay márgenes en los que sí sería posible otro cierto tipo de mercancía en que se pueda ingresar, ¿ok? Ahora, el comercio, este comercio en Estados Unidos, estos comercios mayoristas que vemos en la frontera, que vemos en California, etcétera, pues son comercios establecidos, ¿sí? En principio es mercancía que entró declarada, la mayoría de ella, ¿ok? Que tiene todos sus pedimentos, tiene todos los reglamentos, etcétera. Pero hay también, por ejemplo, muchos de los comerciantes no orientales se quejan de los orientales porque la relación laboral no cumple todos los requisitos que la ley norteamericana debería, que pide la relación laboral con los empleados, ¿okay? Entonces te van marcando así una serie de cosas que te dicen ellos no están cumpliendo con la ley, es lo que te dicen sobre los comerciantes orientales, ¿okay? Pero en principio digamos que la mercancía que él vende es una mercancía que está legalmente y él no tiene nada que ver con el hecho de que el cruce de esa mercancía por la frontera la convierte en una mercancía ilegal. Es justamente la importancia de la frontera, ¿no? en este trabajo, ¿sí? Pero bueno, hay ilegalidad en toda la cadena, ¿no? Incluso la puede haber, yo no me metí a estudiar esto, pues la puede haber también en los pedimentos de Walmart a Asia, ¿no? O sea, ahí yo no sé cómo sea, ¿no? Bueno, algún significado o sentido que transmite a través de estas redes, pues yo estoy interesado en echarme un clavado a la parte del consumo, de los significados de estas mercancías, ¿no? Los antropólogos, historiadores,
clásicos pues han hecho estudios de larga data sobre el comercio a larga distancia, lo que se llama el comercio a larga distancia, que en muchas épocas de la historia de la humanidad se ha movido gracias al consumo de las élites y de las mercancías exóticas y las mercancías de prestigio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cómo el mundo ya era globalizado en el siglo XV, por ejemplo, gracias al comercio de la seda, y luego vemos que la seda pues, era un artículo de prestigio. Cuando estudiamos cómo las élites africanas comerciaban con Europa y era comercio de artículos de prestigio para las élites africanas, entonces eso movía el comercio internacional, el comercio a larga distancia, ¿no? Y bueno, acá también la idea es que el consumo de mercancías norteamericanas, entre comillas, pues también tiene que ver con esta idea de algún prestigio, ¿no? Tiene un sentido el viajar desde las ciudades de México hasta la frontera de Estados Unidos para comprar mercancías en un mall, ¿no? ¿Okay? Esas mercancías tienen un significado, y ese significado se entiende más bien en la sociedad mexicana. Dice Josiah Heyman, que está en El Paso, en la Universidad de Texas, los mexicanos que compran mercancías en Estados Unidos, en el mall y todo eso, no son pro-yanquis, están siendo muy mexicanos, están haciendo algo muy mexicano, que es comprar para reproducir la desigualdad social que hay en México, porque eso es algo muy importante en México. Los norteamericanos, dice, consumimos por otra lógica distinta, ¿sí? Entonces, estas mercancías, cuando son usadas, por ejemplo, en la ropa usada, tenemos el placebo por marca, ¿no? Yo una vez me compré, pues cuando hago trabajo de campo, de repente veo ahí ciertas, ¿no?, cosas y las compro, y también muchas veces me sirve de pretexto, ¿no?, para entablar ya una conversación con el comerciante. Y una vez me puse una playera de la marca Abercrombie bueno, esa marca, que pues yo la compré en realidad por el color, porque era amarilla y estaba en muy buena calidad y muy buen precio, y pues la compré. Y es una marca que se me olvida el nombre, pero que sé que mucha gente, yo ya sabía que mucha gente la traía, pero bueno. Y una vez estando en Francia me puse esa playera y unas personas me hicieron el comentario, como que wow, por la marca, ¿no? Y pues yo ya luego les expliqué, pues no, pues la compré usada, ¿no? Me costó no sé cuántos centavos de euro, ¿no? O cuántos euros me habrá costado, no sé si 4 euros yo creo que me costó, ¿no? No, pues no me importaba, ¿no? Pero entonces ahí en la búsqueda de la ropa usada también está esto, está la posibilidad de tener acceso a eso que el mercado no te da acceso. El mercado te excluye también de esa posibilidad, y resulta que este mercado de ropa usada te da acceso a la posibilidad de tú vestirte con una prenda de determinada marca que tiene un significado en la sociedad en la que tú vives. ¿Cómo se fijan los precios? Pues eso también me tengo que echar un clavado, pero hay una cuestión de niveles de venta. O sea, los precios están fijados, los precios por bueno, la idea es que cada comerciante busca ganar el triple de lo que la mercancía le cuesta. ¿Okay? Ese es como, el principio es ese, la tirada es esa. ¿Okay? Ya de ahí tú te puedes mover un margen, pero ese principio es el que establece los precios base. Y en los mercados, pues sí, hay que respetar esos mercados. O sea, yo no puedo llegar a hacer una lucha de precios en el mercado, en el tianguis, ¿okay?
hay como, eso es como parte de todos estos acuerdos que hay y que hacen que funcione todo este sistema, ¿sí? Entonces ahí la diferencia está en que yo en todo caso puedo bajar un poquito el margen de precio porque traigo un volumen mayor que mis competidores, pero no va a ser tanto la baja de volumen, sino que lo que va a hacer que yo gane es la baja de precios, lo que va a hacer que yo gane es el volumen de venta, ¿ok? Y los precios se mantienen más o menos estables, eso es lo que yo he visto. O sea, hoy la ropa usada sigue costando casi lo mismo que cuando empecé a hacer el trabajo, y también se pueden variar, lo que se hace que varíen los precios son los consumidores. O sea, yo en el mercado de los lunes puedo dar más barato, y en el mercado de los sábados, en otro sector de la ciudad, puedo dar más caro, aún cuando sea la misma mercancía. ¿Por qué? Porque en el mercado de los lunes no me la van a comprar al precio del sábado, ¿ok? Yo puedo ir, hay comerciantes que van y compran zapatos usados en un mercado de la ciudad de Monterrey para luego venderlos más caros en su mercado, que está en otro sector de la ciudad, al cual acuden otro nivel de consumidores, ¿ok? Bueno, la idea de lo legal y lo ilegal también. Entonces, eso también es otra discusión que yo estoy por hacer. La gente sí, en el discurso, siempre la gente va a justificar lo que hace, ¿ok? O que en todo caso te puede decir, lo que yo hago es ilegal, pero tantito, ¿no? Pero también te puede decir, pues, ¿acaso lo que yo hago ilegal, lo que yo hago es ilegal? Pero también lo que el otro cuate que dice que es legal, también está haciendo ilegal, que no se haga. Y te pueden decir por qué. Pero en la base lo que hay es la idea, también hay una idea como de lo que es justo y lo que no es justo, ¿ok? Muchos comerciantes tuvieron la experiencia de la legalidad, y hay quienes optaron por tuvieron la experiencia de la formalidad, y hay quienes optaron y dijeron, lo informal me deja más dinero, y no nada más eso, sino que me deja más tiempo libre, puedo ser mi jefe, me puedo divertir en el mercado, hay días de friega y hay días ¿sí? O sea, hay cierta argumentación ahí sobre por qué en todo caso es mejor estar siendo informal, ¿no? Y legal y ilegal también es una discusión que quiero hacer desde el sentido de lo socialmente legítimo, ¿no? O sea, legal y ilegal es una terminología del Estado, el Estado establece lo que es legal y lo que es ilegal. Lo que es legal muchas veces obedece también a intereses, a grupos de interés, pero hay muchas cosas ilegales para el Estado que para la gente son legítimas. Alcanzamos a tener derecho a hacer ciertas cosas que para el Estado no son legales, ¿ok? Entonces mi interés radica en, justamente en eso. Entonces, ¿cuál es el concepto de la gente de legal y ilegal que permite también que todo esto suceda, ¿no? O sea, porque vivimos en una sociedad en la que comprar en un tianguis mercancía, pues es algo, digamos, socialmente legítimo. Okay. Sí, y también, pues sí, los orientales tienen su idea de cómo hacer comercio y de qué es lo legal y lo ilegal, y hacen el comercio de una manera muy distinta a los norteamericanos. La fayuca es fayuca en Estados Unidos, pues no es fayuca en Estados Unidos, pero yo sí la veo como, es la misma fayuca, o sea, ese es el comercio de la fayuca, ¿no? Pero allá digamos que la llamarían mercancía de importación, ¿no? Pero para mí el caso es la fayuca viene desde Asia, pues sí, yo así la consigo. ¿Y qué otras instancias de autoridad participan en esto? Pues sí, hay, o sea, en este circuito, para hacer llegar un contenedor desde la frontera hasta la Ciudad de México, desde Manzanillo hasta la Ciudad de México, pues no hay otra, necesitas de protección de otras autoridades. Y también para vender en la ciudad en la que sea, también necesitas protección de ciertas autoridades. Y sí, yo tengo más o menos
en el esquema ya no me caben, ¿no? Pero sí todas estas autoridades están ahí. O sea, hay una franja, ¿no? Entre esto, para mí es una economía que funciona a través de redes sociales, ¿ok? Pero esas redes sociales no excluyen la participación de funcionarios o de autoridades del Estado, que es como el mayor ente burocrático que hay en nuestra sociedad, pues es el Estado mismo, ¿no? ¿Okay? Pero no está excluido, pues, ¿sí? Es parte de no se podría entender sin la participación y hay autores que discuten esto y dicen es que nuestro problema es que partimos del principio de contraponer lo legal y lo ilegal y lo estatal y lo no estatal, cuando en realidad es como un continuum entre lo uno y lo otro. O sea, los límites están puestos en los papeles y en el esquema ideal, pero en la práctica hay un entrelazamiento de esto. Gracias, Fran. Vamos a dar el espacio a nuestros colegas de Nuevo Laredo, si nos escuchan, si hay preguntas. Gracias, Oscar. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Preguntarle a la doctora Saraí, él hablaba de que había un cambio en este circuito, en este esquema de distribución comercial, antes y después del Tratado de Comercio. ¿Cuáles son esos cambios? Estamos hablando de los mismos actores que participan, la forma como participan, quiero hablar más de esto. Y una reflexión de estas respuestas que ha dado el auditorio. Tiene esta impresión, doctor Efraín, que el TLCO NAFTA fomentó el crecimiento del mercado de peluche en el país, o es parte de lo que usted comentaba, la historia de la frontera, la historia de la ilegalidad, la legalidad, el continuo de este proceso. Es todo, gracias. Gracias, Blanca Gracia Nuevo Laredo. No sé si alguien aquí, alguien más. Sí, en el estudio que está haciendo, que ha hecho, perdón, en la frontera donde está en Matamoros o en Tamaulipas en particular, en las últimas 2 décadas hay un crecimiento de esta actividad de la población. ¿Y qué sector de la población en edad es el que más está participando en la última década? Gracias. ¿Alguien más? Le jalaste el cable. Sí, los cambios en los circuitos, básicamente el esquema del circuito comienza, mira, hasta los años 70 los comerciantes de la frontera de Texas recibían mercancía que entraba por Nueva York, la mayoría de ellas por la zona de Nueva York, y incluso iban ahí a Nueva York a recibir mercancía, a buscar mercancía, a negociar precios, todo eso. Y todavía hasta los años 70 se hacían algunas, le llaman shows, algunas ferias o expos de fabricantes de estas mercancías en Dallas, pero la mayoría eran allá en la zona de Nueva York. Y las mercancías que llegaban, la mayoría de ellas eran, como dije, adornos para la casa, muchos de vidrio europeo, telas y algunos artículos de lujo, perfumes, como les decía, ahí está el comercio a larga distancia, bolsas, era como mercancía de lujo, ¿no? El comercio a larga distancia movido por las mercancías de prestigio de las élites, etc., ¿no? Como han pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Y luego la idea es que empieza la producción masiva en Japón de artículos electrónicos. Entonces eso como que cambia un poco la geografía y cambia también el tipo de artículos. Y los artículos empiezan a llegar más desde Asia
llegan más hacia la costa de California, y con los artículos también llegan comerciantes japoneses y chinos. Entonces ya en las exposiciones empezaron a hacer en Las Vegas, y los comerciantes judíos de la frontera de Texas empezaron a toparse ahí con los comerciantes chinos, ¿no? Y con las mercancías japonesas y alemanas, que también mucho electrónico se hizo en Alemania en su tiempo. Luego, digamos que los chinos empezaron como a dominar ya ese comercio, los judíos empiezan a salirse. Y yo sí noto un gran cambio ya. Hay cosas importantes a nivel mundial. Una es la entrada de China a la Organización Internacional de Comercio. Entonces empiezan también a difundirse las economías de integración regional. Empieza, digamos, lo que en términos generales se llama el neoliberalismo, esas políticas, ¿no? De apertura fronteriza, etc. Apertura comercial, perdón. Entonces ahí ya la producción se expande más hacia Asia, y es donde empieza China otra vez a emerger, que China ha sido, otra vez haciendo referencia a la historia de larga data, pues China ha sido una potencia económica, yo creo que siempre, y entonces ahí es donde empieza a expandirse el comercio con China, y la ruta, digamos, de California hacia la frontera se consolida, y entonces digamos que ya prácticamente esto de hacer comercio vía Nueva York es algo así como, creo que todavía hay perfumes y un poco de ropa, cierto tipo de ropa que llega por esa zona y que se comercializa en la frontera. Y después ya de los chinos, ya estoy hablando de últimos años de la década de los 90, de primeros años de los 2000, ya empiezan a llegar los coreanos. Esa es una explicación que todavía no conozco bien, de por qué se empieza a expandir el comerciante coreano. Una idea que tengo a partir de algunos datos y de algunas conversaciones es que se empezó a saturar el comercio en la zona de California, el comercio entre ellos mismos de los orientales, y entonces muchos de los jóvenes que están en la frontera comerciando son hijos de comerciantes que están en California, de origen coreano. Y lo que definitivamente sí cambia ya para el caso mexicano es el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio ya implicó que en lugar de comprarle la televisión a control remoto al falluquero o al contrabandista, se la compro a Walmart, a Soriana, a quien quiera, que ella puede meter a estos artículos a niveles masivos, etc. Entonces eso sí transforma totalmente este comercio. En Laredo los comerciantes hablan, es muy claro para ellos, 1994 les cambió la vida, digamos, ¿okay? En el sentido también, incluso platiqué con los hijos de algunos comerciantes que te contaban cuando éramos niños, veníamos y estábamos aquí entre las cajas y los camiones, y te plantean el escenario ahí en el centro de Laredo y me dicen, esto no es nada, ¿no? Lo que hoy estás viendo no es nada en comparación a lo que era aquí antes del 94, porque claro, lo que pasa es que ellos dejaron de ser tan importantes como eran antes, como intermediarios, pues ese es el punto aquí. Y la ruta también se transforma cuando con el TLC y con la apertura y el lanzamiento del comercio chino, cuando empezamos a abrir la ruta de Manzanillo-Colima, que hoy es así como la gran frontera de México. Es por ahí donde entra una gran cantidad de mercancía, ¿no? Ahora, ¿cómo se transforma esto en términos de oficios? Pues yo sí creo que muchos de aquellos que eran falluqueros en aquella época, pues muchos de ellos sí dejaron de serlo. Muchas chiveras también dejaron de ser chiveras, aunque todavía hay. De hecho, hoy, por ejemplo, me preguntan en Monterrey, hay gente que me dice, ¿y todavía hay chiveras? Bueno, yo creo que en los años 80 nadie me hubiera preguntado eso, ¿no? O sea, creo que mucha gente sabía dónde vivía una chivera.
pero todavía hay chiveras. Y hoy, por ejemplo, el trabajo de la chivera también ha cambiado. Hoy, por ejemplo, la chivera cumple pedidos por internet, todo esto, ¿no? Entonces yo creo que más bien se transformó principalmente en volumen, pero yo sí creo que la organización, sobre todo fronteriza, sí debe ser básicamente la misma. También algo que pasó fue a partir de los años 80, pues es una de las transformaciones que se ven, que pues fue cuando la fayuca, digamos, invadió muchos mercados mexicanos. Los tianguis originalmente son una política del gobierno mexicano a través del Partido Revolucionario Institucional para, digamos, por un lado acercar a los productores agrícolas a los consumidores urbanos. También fue una manera de cooptar organizaciones sindicales. Pero justamente estos mercados poco a poco fueron, digamos, siendo invadidos por la fayuca. Y hoy en día, cuando uno va a un mercado de este tipo, sobre todo en ciertas ciudades en el norte de México, pues no va tanto a comprar comida, a comprar la despensa, digamos, las frutas y las verduras, sino que va buscando más bien otro tipo de mercancías. Hoy más bien sirven para darle salida a toda esta economía, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con la economía agrícola que se pretendía beneficiar en aquella época. Entonces también todavía están metidas incluso organizaciones, las mismas organizaciones que participaron de aquella política que pretendía impulsar a los productores agrícolas, pero pues hoy en realidad funcionan para otro tipo de comercio, ¿no? Entonces ahí sí, por ejemplo, ahí sí podemos notar algunos cambios. Yo no sé si haya crecido, esos son datos muy específicos que tengo que averiguar sobre este tipo de comercio. Lo malo de los datos ahí estadísticos es que pues me van a hablar de la informalidad en general, ¿no? O sea, las categorías ahí ya son el comercio informal o la economía informal, en donde mi hipótesis sería que buena parte de esa economía pues tiene que ver con este tipo de mercancía, ¿no? Y con esta idea que les digo que pues ahora en los mercados pues se vende fayuca, ¿no? Y las edades, pues hay muchos jóvenes en los mercados, muchos jóvenes en la pulga allá en Monterrey, donde hicimos una observación así más prolongada, no eran mayoría, eran, digamos, que quedaban más o menos empatados con personas, digamos, de 60 años. Ahí tiene que ver también esto de las organizaciones sindicales, que muchos de ellas todavía reclutan o son un espacio para que algunas personas ya grandes encuentren un espacio de trabajo ahí, por las mismas redes se beneficia que otros de mi misma edad le ayudo para que le consigan un espacio aquí, ¿no? Pero hay muchos jóvenes de edad, digamos, alrededor de los 20 años que están en este comercio, sea generalmente como empleados, como encargados de algunos locales, empleados de confianza, ¿no? Que son más que encargados de un local, etc. ¿Alguien más tiene pregunta? Pues a lo largo de su estudio lo hemos visto analizado así en una forma en que pues es una economía subterránea, es una economía ilegal. ¿En qué o cuál sería el porcentaje que se aprovecha para lo que es la economía real de México? En este caso, nosotros como frontera, ¿se aporta algún ingreso a la economía como comercio? Digamos que el aporte formal a la economía viene a través del consumo, más bien. O sea, los comerciantes
son consumidores también. Y en ese ser consumidores consumen en la economía formal también, ¿sí? Ahora este es todo un sistema en que hay mucho dinero repartido aquí, ¿sí? Hay mucho dinero moviéndose en pequeños, es como si fuera, dice un antropólogo francés, la economía hormiga, ¿no? Y hay muchas maneras en que esa economía de hormiga, digamos, se conecta, ¿no? con la economía formal y viceversa, ¿no? Entonces los comerciantes consumen también en la economía formal, pagan IVA cuando consumen, por ejemplo. Cuando dan cuotas, esas cuotas luego van subiendo en una jerarquía en la organización política. Y luego esas cuotas pues sostienen muchas actividades formales, en este caso por ejemplo un partido político que controla un grupo de comerciantes o varios grupos de comerciantes bastante grandes, pues al final hay también una economía de la política, ¿no? Que funciona también formalmente, ¿sí? Entonces cuando yo organizo campañas, eventos, bla, 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 sea como sea, muchas veces también hago que esté funcionando una economía formal. Lo que quiero decir con todo esto es que mucho de la economía formal, mucho del dinero que entra en la economía formal, entra gracias a que está todo este dinero manejándose por acá, ¿okay? Entonces por eso algunos autores hablan de esta economía es una economía más de reproducción social, no es tanto de enriquecerse. Hay unos que sí se hacen ricos con esto, pero hay una gran mayoría de gente que en realidad no se hace rica, que se está reproduciendo, prácticamente reproducción social, pero esa reproducción social no se hace ahí en esa economía como si estuviera aislada de lo que es la economía formal. O sea, en realidad para la economía formal es una fortuna que toda esta gente logre reproducirse. ¿Por qué? Porque justamente eso le permite a la economía formal también reproducirse, le permite que su mercado sea un poquito más grande de lo que podría ser si toda esta economía no estuviera ahí. O sea, realmente el gobierno no está perdiendo con todo este tipo de trabajos ilegales. No, en principio, o sea, podemos partir del principio de que idealmente para el Estado debería soportar un sistema económico que incluyera a toda la población, ¿no? O sea, es el principio, ¿no? Pero digamos que si el Estado un día dijera todo aquel que esté en economía informal tiene que pagar, pues el Estado se paraliza también, o sea, y la sociedad. O sea, es muy grande esto. O sea, la población económicamente activa de este país, o sea, hay estadísticas que dicen casi la mitad de la gente está metida en esta economía, entonces no puedes parar. O sea, parar esto es parar la economía, es parar el Estado, ¿no? Entonces pues sí, pues al final pues sí se beneficia, ¿no? Pero es como inevitablemente, ¿no? Ahí es ya cuando empezamos a hablar, bueno, hay una realidad estructural, económica, etcétera, y nos podemos poner a discutir sobre si funciona o no, etcétera, ¿no? En principio se supone que como no funciona del todo, pues está todo esta economía subterránea, como usted la llama, ¿no? Pero pues esos son principios, son los esquemas ideales, yo estoy hablando, pues, al final, ahorita la cosa está funcionando así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas, sobre todo por su asistencia a este evento, que es el principio de este seminario de estudios tamaulipecos. Va a ser bimestral, vamos a seguir invitándolos y nos gustaría seguir contando con su participación. Muchas gracias al doctor Efraín Sandoval. Entregamos constancia de que nos acompañó.
estamos en entrega. Que sea legal. Que aparte sea legal. Este le cuenta legal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esta fue la primera parte del inicio de nuestro seminario. Esperamos verlos el siguiente, en agosto, como 8. Yo creo que vamos a hablar un poco de cultura. Estamos viendo en esta parte para que esté con nosotros. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Tenemos otros eventos, aprovecho el comercial. Tenemos el 15 de junio, en esta misma sala, a las 5 de la tarde, la presentación de un libro que se llama Las preocupaciones de la mujer actual, que son los resultados de los niños de Hudson, que son niños de jóvenes sobresalientes. Son dos jovencitas que escribieron dos textos, uno sobre la maestra de Matamoros y otro sobre los problemas de sobrepeso. Entonces también una mujer matamorense muy bonito, ellos lo hicieron, es un resultados. También tenemos otro evento el 29 de junio con el mismo coordinador, el doctor Oscar Misael, que es sobre migración y género. Vamos a estar muy visitados, ¿no? Porque viene gente de... Sí, esas vienen del Colegio de Michoacán y el Colegio de la Frontera Norte. Van a estar acompañados de Juárez, sí. Sí, son alrededor como de 6-7 ponentes, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos. Ese es un evento estratégico porque nuestra institución está cumpliendo 30 años. Iniciamos las celebraciones, entonces los queremos ver. Tenemos también otro evento para los que quieran actualizarse. A partir del 7 de septiembre iniciamos un diplomado en estudios fronterizos, donde queremos dar una actualización en tema de relaciones México-Estados Unidos, de cultura, de la pensión de migración. Entonces todos los que estén interesados, la doctora Cueva, la encargada de la coordinadora, se acercan con ella, van a ser las clases sábados, viernes y sábado, viernes en la tarde y sábados. Entonces tiene valor curricular, entonces está pedido por el Colegio de la Frontera. Este diplomado es el antecedente de cultura en maestrías para impartir en Matamoros. Entonces se trata de ir dando esta presencia y nos da mucho gusto. Entonces si tienen interés con la doctora Cueva, se van a iniciar ya las inscripciones. Entonces, sobre todo los formatos, los llenados. Entonces nos daría mucho gusto tenerlos aquí como alumnos. Van a venir maestros, no solo somos nosotros, vienen maestros desde Tijuana, vienen maestros aquí en todo, sobre todo en el noreste. Entonces son bienvenidos. Y finalmente también tenemos un evento en noviembre. Esa es una cuestión sobre todo internacional, que se llama, ¿cómo se llama? Trabajo y trabajadores en las fronteras del mundo en el siglo XXI. Entonces vienen gente de Italia, viene gente de ¿cómo se llama? Del Uruguay, también lo vamos a tener acá. Estamos muy con mucho trabajo. Muchísimas gracias por